Arigato y bienvenido, soy Rico Pizarro y juntos volaremos desde Isla de Pascua Rapa Nui a Santiago en Latam, probando los nuevos asientos Premium Business Suite. Fue un vuelo demasiado divertido y me lo pasé y nos la pasaremos muy bien. Esto es Ando en Avión. Último día en la isla, llovió, salió el sol e hizo calor, había un crucero y antes de ir al aeropuerto me despedí del gato de hostal, muy cariñoso. Estoy en el aeropuerto Mataveri, el único aeropuerto de Isla de Pascua Rapa Nui. La gente de hostal me trajo y prácticamente toda la rutina de la isla gira en torno a los vuelos, a dejar y recibir a los turistas todos los días, porque el turismo acá funciona todo el año, es lo que mueve más la economía aquí. Yo estoy súper feliz porque viajaré en Premium Business, vuelvo de mis vacaciones, pero disfrutando el mejor regreso posible. Nos toca el SAC y check-in. Esto es un control fitosanitario, que no lleves frutas o verduras, ni tampoco tierra, piedras, cosas arqueológicas, moais, obvio. Ahora toca la fila del counter de LATAM, única aerolínea de la isla. Santiago es el único destino posible y en esa puerta está el control de seguridad y PDI. Estamos en el aeropuerto más remoto del mundo y todo lo que ven desaparecerá, porque renovarán todo. Mira, hay una foto de un Concorde en la isla, vuelo de turismo. El primer vuelo de un avión a la isla fue en 1951 por Roberto Parragué de la Fuerza Aérea de Chile y su tripulación. Él lo propuso por muchos años y siempre lo rechazaron como una idea muy riesgosa, hasta que lo logró volando desde La Serena por eternas 19 horas y 22 minutos para llegar acá a Mataveri. Después Roberto conectó la isla con Tahiti y LAN Chile empezó el servicio comercial, hoy LATAM. Esa es la historia épica que cuentan estas fotos. Es el único aeropuerto del mundo que tiene gallinas para recibirte en la sala de embarque. Esto después de pasar los controles. Algo que me encanta es la atmósfera de relajo, de tranquilidad. Aparte, justo nos tocó una tarde bonita. Acá el tiempo es muy cambiante. Pasa una nube y cae un diluvio. Y ahora que está con sol hace mucho calor. Pero corre viento y refresca. La magia de este aeropuerto es esto. Esta maravilla de esperar el vuelo así, con un jardín, con las gallinas, con un moai, con estas vistas. Y ahí está nuestro avión. Veo esto y soy tan feliz. Este hermoso pajarito es nuestro avión Boeing 787 Dreamliner de LATAM. El nuevo aeropuerto es necesario, la modernidad y el progreso, las mangas o túneles de embarque, pero definitivamente amo esta forma de embarcar, este relajo, estas vistas, esta experiencia. Es demasiado bacán. Son mis últimos momentos acá en Rapa Nui. Mi asiento es el 4A y justo me tocó uno de los aviones con interior renovado. Este es el nuevo Premium Business de LATAM, los asientos suite. Veremos la experiencia, grabé todo, fue bacanísimo. Y ojo, la fila 5 de este avión no tiene ventana. Me salvé por poquito, casi compro ese asiento. Estoy tan feliz, tan motivado también viajando en este avión.
La gente suele estar triste cuando terminan sus vacaciones, pero yo estoy demasiado feliz aquí. Fue toda una sorpresa, porque cuando compré el pasaje, el mapa de asientos era de interior antiguo. Yo vi estos asientos cuando entré al avión y le di las gracias a Dios por este regalo y este detallito. Nos va a tocar conocer la última novedad de LATAM. Comenzamos el taxeo para volar a Santiago. Qué emoción también poder mostrarles la experiencia de despegar desde aquí, desde Mataveri. El volcán Ranocao, estamos en las faldas de este legendario volcán. Así es el cráter, ahí arriba, con esta fotito. Y vemos el mar. ¡Uy! Esa nube que se ve gris en el horizonte está con una lluvia fuerte como la de la mañana. Todo eso es lluvia. Qué vista más hermosa, ¿cierto? A la izquierda, Maunga Terevaca, la punta más alta de la isla, y a la derecha, la otra punta es el volcán Poike. Toda la isla es fruto de muchas erupciones volcánicas. Cada punta es un volcán y hay otros volcanes en medio. Todos volcanes extintos. Ninguno tiene erupciones. Esta vista es demasiado genial. Y abajo, mira el color de las aguas y la forma de las nubes. ¡Oh, sí, esto es demasiado lindo! Estar aquí es demasiado lindo. Ese es el volcán Poike, sagrado para los Rapa Nui, desde Ajo Tongariki, con sus 15 moais. Se ve así, hermoso, hermoso, hermoso. Esta es otra vista del Poike. Y esa montañita que sobresale es el volcán Ranorarac, sitio arqueológico famosísimo. Es la cantera de los moais. Hay muchísimos. Ahí fabricaban los moais que después los levantaban y los movían por toda la isla. Estar ahí es fascinante. Empezamos súper bien y ahora veremos en qué consiste el Premium Business Suite de LATAM. Primero, tenemos asiento individual privado con varias cosas. Hay un control remoto, audífonos con cancelación de ruido, botella de agua mineral, luz de lectura, conexión para audífonos, puerto USB, hay enchufe convencional universal y abajo hay un USB-C de carga rápida. Mi celular está con problemas, pero era renovar el celular o pagar el viaje a la isla y viajar aquí en Premium. Y prefiero 1000 veces esto. La vida es para disfrutarla, creo yo. Estos son los botones para las posiciones del asiento. Ya las veremos después con mucho detalle. Y aquí tengo apoyabrazos abatible. Viene un bolso grande con almohada y plumón o frazada. Esto envuelve un mato colchoneta
Yo pensé que era una almohada, no me di cuenta, no me aproveché mucho. Viene un estuche sobrio con varias cosas adentro. Este estuche es de cortesía. Todo esto es para que te lo lleves a la casa. El estuche trae antifaz para descansar los ojitos. Hay cepillo de dientes y pasta de dientes. Vienen unos calcetines bien bonitos. Y los estuches vienen en diferentes colores o presentaciones. Las ventanas de estos Boeing 787 filtran la luz por niveles. Las ventanas electrocrómicas, controladas con botones. Arriba tenemos luces de lectura y aire acondicionado. Donde está en la pantalla tenemos una mesa desplegable que es bastante grande, aunque lo mejor es la privacidad, estar solo y tener acceso directo al pasillo. Hay una mampara para cerrar todo esto y básicamente eso es este asiento tipo suite que le llaman. El concepto es la elegancia y la privacidad. Mira, aquí voy a dejar el asiento reclinado. Es un poco difícil de captar en la cámara, entonces mejor te lo muestro así. Esta es la posición normal para el despegue o aterrizaje. Y el asiento con el botón solito va a reclinarse para que descanse mejor. Aquí lo apreté. Y obvio, la más llamativa y divertida es poner el asiento como cama totalmente horizontal, 180 grados. Mira, 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 mira. Ahí quedó, listo para acostarse a dormir. Ahora lo muestro conmigo en la cámara. Ahí el asiento empieza a bajar para reclinarse, súper cómodo. Y ahora lo voy a poner en horizontal para quedar acostadito. El espacio es maravilloso. De lo que leí son 2 metros. Yo mido 1,70 m, así que quedé súper bien. Algo súper importante, tenemos menú de comida para el almuerzo en el avión. La carta está en español, inglés y portugués, con la entrada, plato de fondo, postre, selección de vinos, cócteles, bebidas alcohólicas y bebidas normales. Hay selecciones de Café Luca, Nos y Juan Valdés. Para empezar te dan una toalla húmeda caliente para que te limpies. Al inicio del vuelo, la tripulación se presenta, te saludan con tu nombre, todo el tiempo te llaman con tu nombre y están siempre pendientes de todo lo que necesites. Esto es nuestro almuerzo Premium Business de LATAM, está demasiado bueno. De entrada tenemos locos laminados con salpicón de papas y limón. Los locos, o con cholepas o abalones, son mariscos caros, muy apetecidos. Ensalada de lechuga con un tomate cherry, muy rico también. El plato principal es filete de vacuno con salsa de vino tinto y romero, papas asadas, cebolla caramelizada y vainitas o porotos verdes. Siempre elijo filete en estos vuelos, estaba todo riquísimo, exquisito, muy bueno. Las papas, la carne, todo. De verdad, excelente. Para complementar hay aceto balsámico, distintos tipos de panes. Yo saqué uno que era como de chocolate y otro pan que era más normal. Mantequilla, aceite de oliva, sal, pimienta. El pancito con la mantequilla, infaltable. Ñam ñam. Los cubiertos son todos metálicos con diseños de LATAM, súper bonitos. Y de postre tenemos mousse de manjar con ganache de chocolate y trozo de brownie. Un manjarate fino, básicamente. Yo soy fanático de manjar, estaba exquisito. Era como comer el tarro de manjar a cucharadas y con chocolate. ¡Oh, delicioso! Muy bueno.
y el otro postre eran frutas, pero me quedo con este, estaba demasiado bueno. Todo esto está envuelto en un mantel muy bonito, es como un restaurante pero en el aire, y de beber pedí la recomendación de Yakarta, vino Catena Paraje Altamira, Malbec, argentino del Valle de Uco, Mendoza. Yo no sé mucho de vino, pero estaba buenísimo, por algo lo recomiendan para el filete. Y también pedí Coca-Cola. Puedes pedir ilimitadamente los bebestibles del menú cuantas veces quieras. Voy a poner la cámara aquí y salud. Salud, 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 salud. Estoy tan feliz de estar acá. De la comida los platos quedaron vacíos. Me comí todo, que estaba demasiado rico. Y para bajar la comida, pedí un té y otra bebida. Como si faltara más para llenar la guata. Almorzar así, con este asiento VIP y con estas vistas. Hoy, para esto vale la pena estar vivo y trabajar tanto. En 2015, en la isla tuve la oportunidad de volar en Premium Business de LAN, antes de la fusión con TAM. Mi primera vez en Premium. Y hermosa coincidencia, estoy volando en el mismo avión Boeing 787 de ese viaje, CC-BBI. Para usar la pantalla, conectamos los audífonos L de izquierda, R de derecha, en inglés, left y right. La pantalla es súper grande, 18 pulgadas. Los asientos económicos tienen 12 pulgadas como referencia. Y la TAM tiene todos los contenidos por defecto en español, inglés, portugués y también otros idiomas, tanto en el texto de pantalla, audio y subtítulos. Los aviones grandes de la TAM todavía no tienen Wi-Fi, pero las opciones de contenido son súper buenas y variadas. Hay muchísimas películas, más de 300, muchas series de televisión de distintos tipos. Hay también montones de álbumes de música. Yo no tengo tanta experiencia con aerolíneas, pero entre lo que experimenté con American yendo a Japón y el catálogo de la TAM, me gusta mucho más este catálogo, sobre todo con la música. A mí en los vuelos me gusta escuchar música, lo disfruto así. Mira, voy a poner una película para que vean cómo se ve y cómo se usa. Volumen, la luminosidad. Esto es el audio de la película, inglés, español, portugués, francés, alemán, italiano, subtítulos en español, inglés y portugués, y con el dedito la voy avanzando o adelantando si es que yo necesito. La definición, los colores y la experiencia de la pantalla están súper buenas, se ve lindo. Además de todas las películas, series y música, también hay variedad de juegos. Hay unas secciones que son para niños. De juegos encontré el 1. Nunca había visto el 1 en un avión, no sé si será algo nuevo o yo no lo vi antes en estas pantallas. El computador desgraciado ya en el segundo turno me tiró un +4. Pero el juego es así. Lo divertido es tirarle +4 y +2 a tus amigos y que se llenen de cartas. Es muy divertido jugarlo con gente y dejarla embarrada con la amistad. El juego estuvo bien peleado hasta que por fin lo logré ganar. Otra sección es la que dice lecturas. Antiguamente la TAM tenía una revista de viaje en papel, súper buena y bonita, con muchos reportajes. La revista Vamos. Y acá tienes la opción de leer la revista en español, inglés o portugués. Con esta pantalla hace mucho sentido porque se lee súper bien. Eso es un reportaje de Santiago de Chile, que hacer en 2 días o 48 horas. Y esos artículos de esta revista igual están en internet. Tú los puedes leer tranquilamente en los sitios web de la aerolínea. Es cosa de hurguetear un poco y encontrarlos. El vuelo Isla de Pascua a Santiago dura 4 horas y media, 3.760 kilómetros. Algo que no mostré antes, porque amerita una sección aparte, es el mapa del vuelo en la pantalla. Es un sistema de PAC, Panasonic, y las gráficas son distintas a los otros aviones de LAN o LATAM que he viajado.
Me parece que es parte de la renovación de interiores. Busqué varios videos hasta que encontré uno de otra persona y este mapa también estaba en los asientos económicos nuevos de un avión con interior renovado. Hay cosas que me gustaban más de otro mapa, pero este tiene muchas más opciones y más vistas, es más interactivo, puedes jugar mucho, está súper divertido, bonito, colorido, me encantó. Como curiosidad, usualmente el vuelo hacia Santiago demora menos que el vuelo hacia la isla. Esto pasa porque viajas con viento a favor, con la corriente en chorro, que son unos vientos permanentes y muy fuertes en la tropopausa. En el vuelo de 2015 y también en este, a ratos el avión llegó a 1018 km por hora, 550 nudos. Hacia la isla normalmente demoras más y tienes más resistencia del viento. Ahí mi avión llegó a los 500 nudos, 925 km por hora, y a la isla son como 5 horas de vuelo. De rutas oceánicas, LATAM tiene vuelos a Sydney y Auckland, en verano separados a cada una. Hay otro a Melbourne que roza la Antártica, y el vuelo a Rapa Nui, que antiguamente tenía una frecuencia semanal a Papeete, Tahiti. Ya no. El pasaje de vuelta me costó 820.000 pesos chilenos, unos $900, aunque la mayoría de eso es este Premium Business. En general los pasajes están entre $350 y $1.300 ida y vuelta en asientos económicos. Hay que buscarlo súper bien porque es muy azaroso el precio que aparece. Yo en 2015 logré volar y volver en Premium por $500. Precio muy barato, irrepetible realmente. Es mi noveno vuelo en estos Boeing 787 de LAN y LATAM. He sido muy feliz viajando en estos aviones. Nuestro avión es un Boeing 787-8 de 2014. Llegó a LAN primero. El interior renovado tiene 20 asientos Premium Business, 45 asientos LATAM más, que son económicos con un poco más de espacio, y 206 asientos económicos, 271 pasajeros en total. A la fecha, LATAM tiene 37 aviones Boeing 787 Dreamliner en su flota y tienen base en Santiago de Chile y Sao Paulo. Ese día estaban volando a todas estas partes. A la fecha son 348 aviones en toda la flota de LATAM, tomando filiales, carga y arriendos. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal y las personas que donan con super gracias o que compran mis libros. Todos ustedes hacen posible poder compartirles estos videos. Hice un canal nuevo para compartirles otro lado de mis aventuras. Estuve varios días en Isla de Pascua, disfrutando, volviendo a conocer y aprender, relajándome. Un viaje súper bonito, muy bonito. Viajar a Isla de Pascua de vacaciones es muy bacán. Y la idea es contarles todo el viaje completo en un solo video largo. Eso me tomará tiempo editarlo, pero sé que lo disfrutarán mucho cuando aparezca, lo podrán ver todo. Y tengo muchos viajes por contar de esta manera, con este tipo de videos. Aquí me puse el plumón o frazada, súper rica. Esto es la almohada o cojín, también súper agradable. Y ahora a descansar un ratito. Se ve todo tan genial hacia acostadito. Mira esto, qué relajo. Me lo paso demasiado bien aquí. Por la hora, veremos el atardecer acá en el cielo. Me parece poético ver todo esto. Qué lindo. ¡Holis! Antes de llegar a Santiago viene el baño del avión. Tenemos espejo, toallas de papel
Abajo hay jabón de espuma, muy rico, me encantó el jabón. Lavamanos sin contacto, los botones de arriba regulan temperatura del agua que va saliendo. Ese es el basurero. Abajo hay rollos de papel higiénico. El espacio dentro del baño. Y aquí no lo tiene, pero otros baños de avión tienen mudador para bebés. Botón de descarga infrarrojo en azul y el inodoro de vacío. Así es el baño de aparte premium. Es igual que los otros baños de avión. No cambian nada. No quiero que acabe el vuelo, no quiero. De noche no vemos mucho hacia afuera, pero con el mapa interactivo tenemos algo de la vista que veríamos de día. Me alegra mucho haber viajado así. Para muchos esto es un lujo innecesario y lo es. Tienen razón, viajar en económico también es bastante bueno, pero yo siempre pienso que puede ser la última vez. Si me quedara poco tiempo, ¿qué es lo que querría hacer realmente en mi vida? ¿Qué me gustaría vivir sinceramente? Yo amo esto, los transportes, los viajes, estos aviones, los buses, los trenes, etc. Entonces, si trabajo lo puedo pagar tranquilo, ¿por qué no volver de la isla en Premium Business? Este vuelo es algo que recordaré toda mi vida con una sonrisa. Yo de verdad creo que la vida está para disfrutarla. Es un regalo. Yo no sé para qué Dios me creó, pero sí que voy a disfrutar de cada día de la Biblia. Mi libro favorito es Eclesiastés, que es un libro complejo. Para muchos es muy depresivo, de hecho. Pero es mi forma de ver las cosas. Yo le agradezco a Dios por tantas cosas, por cada día de esta vida, y porque aprendí a disfrutar de la épica de lo cotidiano, de las cosas chiquitas y las grandes. Movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todo. Llegamos 40 minutos adelantados. Realmente la experiencia, la comodidad y el vuelo fue genial. Me lo pasé demasiado bien. Muchas gracias, avioncito, y también a toda la tripulación. Muy buena onda conmigo. Ahora empieza la parte tediosa. Ir a buscar las maletas, viajar a la casa. Lo bueno es que, como soy pasajero VIP en este vuelo, la maleta sale primero, la ponen como prioritaria. Y eso es muy útil cuando viajas con tantas personas, como 270 personas, porque el avión estaba lleno. De corazón, espero que hayan disfrutado y hayan sido un pasajero más en este vuelo tan lindo. Que Dios te bendiga mucho, que tengas a Jesús en tu vida y desearte lo mejor. Que este video sea un pedacito de felicidad que alegre tu corazón. Ya nos veremos en más viajes y aventuras. ¡Chau! Que esté muy bien.